Todos conocen la Guerra Civil, de Independencia y de Corea, pero ¿y la Guerra de los Pasteles en 1838 cuando Francia invadió México? Todo por la pérdida de productos horneados como los Puig d'Amour o pozos de amor del siglo XIX. En los años 1820 y 1830, los inicios de la República de México estuvieron marcados por constante agitación política y social. El gobierno muchas veces no podía o no quería proteger a sus ciudadanos ni a extranjeros en México. Cuando la pastelería de Monsieur Remontel fue saqueada por soldados mexicanos en los años 1830, él acudió al rey de Francia, quien tras negociaciones fallidas con México, invadió el país para exigir compensaciones por los pasteles y otras deudas. Fue una guerra corta, pero realmente sentó las bases para las maquinaciones políticas de México durante los siguientes 80 años. En cuanto a los pasteles de Monsieur Remontel, desafortunadamente no existe una lista exacta de lo que él estaba haciendo en ese momento. Eso me permite revisar libros de cocina antiguos y elegir una receta interesante. Decidí hacer una de un libro de 1840, Le Cuisinier Royal o El Cocinero Real, que tiene una receta para Puig d'Amour o Pozo de Amor. Cuando la masa de hojaldre tenga todas sus vueltas, extiéndela a 2 líneas de grosor. Córtala con un cortador acanalado, es decir, con un cortador de pasteles, y coloca la primera pieza en una bandeja para hornear. Después, usa un cortador más pequeño para hacer otra pieza y ponla encima. Humedece el círculo con agua, presiónalo, barnízalo con huevo y hornéalo. Sácalo cuando esté cocido a 3/4. Espolvoréalos con azúcar hasta que se derrita, retíralos, ahuécalos y rellénalos con las conservas que prefieras. Suena delicioso, así que para esta receta lo que necesitarás es un huevo para barnizar, unas cucharadas de azúcar para el glaseado y, por supuesto, un poco de masa de hojaldre. Puedes hacer tu propio hojaldre, pero como esta receta asume que ya tienes la masa, no deberías sentirte culpable si usas hojaldre de tienda. Y eso es lo que estoy haciendo, en parte porque me lastimé mucho la muñeca hace unos meses y eso lo complica. Así que usar un rodillo es algo difícil, especialmente por mucho tiempo, y más aún. Es porque no le desearía hacer hojaldre en casa ni a mi peor enemigo. Es complicado y consume muchísimo tiempo. No sabes si lo hiciste bien hasta que se hornea y probablemente no lo lograste. Mejor compra tu hojaldre, a menos que quieras pasar el día enfriando mantequilla y estirando masa. Este es uno de esos productos horneados deliciosos que la mayoría no prepara en casa porque requiere mucho tiempo. Los croissants y el pan de masa madre siguen siendo iguales. Ahora vamos a preparar este pastel, así que empieza por conseguir 2 cortadores de masa, uno un poco más pequeño que el otro. Y luego tienes que decidir cuántos pasteles vas a hacer, y realmente eso solo depende de cuánta masa de hojaldre tengas. Voy a hacer 8, lo que significa que necesito 16 círculos. Básicamente, necesitas el doble de círculos que la cantidad de pasteles que vas a preparar. Entonces, corta 16 piezas de masa y luego coloca la mitad de ellas en una charola para hornear forrada. Después, toma la otra mitad y córtales el centro usando un cortador más pequeño. La receta indica que las 2 piezas de masa se unen solo con agua, y es cierto, ya lo he probado antes. Y si la masa no sube de manera uniforme, lo cual casi nunca sucede, la masa simplemente se deslizará. Así que prefiero usar un poco de huevo para que se peguen. Unta un poco en la base de la masa, coloca el aro encima alineando ambas piezas y repite hasta acabar la masa. Actualmente, muchas recetas modernas de estos o bolovanes, que son muy parecidos, usan otro aro de masa encima para lograr un hueco profundo. Si los vas a rellenar con crema chantilly o pastelera, hazlo profundo y delicioso. Pero como estos solo los vamos a rellenar con mermelada, no creo que quieras que sea tan profundo, si no, solo vas a tener un gran bocado de pura mermelada, así que con un aro es suficiente ahora. Mientras precalientas el horno a 425 grados Fahrenheit, 200 grados Celsius, enfría la masa y después sácala del refrigerador. Y pásales una ligera capa de huevo por encima, mételos al horno y hornéalos durante 12 minutos. Aquí es donde siento que la receta realmente difiere de una versión moderna, porque dice que a mitad de la cocción, después de 12 minutos,
Sácalo del horno, espolvorea azúcar encima y hornéalo de nuevo de 5 a 7 minutos. Idealmente, el azúcar se derretirá encima y dará un buen glaseado, algo que yo nunca he visto en recetas modernas de estos. Desafortunadamente, resulta que mi horno no distribuye el calor de manera uniforme. Ningún horno lo hace, así que la mitad se derritió y la otra mitad no. Debí haberlo girado a la mitad del tiempo, pero no lo hice, aunque realmente no importa. Cuando estén listos, sácalos del horno y deja enfriar antes de rellenar con mermelada. Revisé libros de cocina franceses de 1830 y 1840 y hacían conservas con casi cualquier fruta o baya. Usa la que prefieras. Yo decidí usar chabacano, pero desafortunadamente resulta que no es temporada de chabacano. Tuve que comprarlo y también frambuesas, que sí encontré, así que haré esas conservas desde cero. Necesitarás 300 gramos o 2 tazas y media de frambuesas, o cualquier baya o fruta. Agrega 300 gramos de azúcar y 2 cucharaditas de jugo de limón fresco. Primero machaca las frambuesas en una cacerola y caliéntalas a fuego medio. Cuando salga vapor, agrega el azúcar, revuelve y deja hervir. Después añade el jugo de limón. Mézclalo todo y deja que hierva. Revuelve de vez en cuando, pero en general solo deja que hierva durante unos 10 minutos. O hasta que llegue a unos 220 grados Fahrenheit, 105 Celsius, luego retíralo del fuego y déjalo enfriar completamente. Vemos cómo inició la repostería francesa, como la de hoy, y una guerra que marcó la historia de México. En 1821, tras 300 años de dominio español, México logró su independencia y, tras un corto periodo monárquico, se volvió república en 1824 con Guadalupe Victoria como primer presidente. Desafortunadamente, aunque los españoles habían sido expulsados, el país permaneció fragmentado y estuvo en un estado de agitación política durante la mayor parte de las siguientes décadas. Victoria, quien fue el primer presidente, también fue el último presidente en completar su mandato durante 30 años. Este ambiente político causó desorden civil y vigilancia policial insuficiente, provocando violencia y saqueo de propiedad privada. El 4 de diciembre de 1828 ocurrió uno de los casos más graves en un distrito de la Ciudad de México. Conocido como el Parián, era un conjunto de tiendas de lujo en su mayoría propiedad de la población francesa de la ciudad. Uno de los responsables de restablecer el orden dijo que varios grupos de plebeyos insolentes forzaron las puertas del Parián y luego comenzaron a saquear el edificio o bazar que durante más de un siglo fue el emporio del comercio. Durante ese día y noche vergonzosos, robaron y cometieron crímenes atroces, incluso asesinatos a sangre fría, para pelear por artículos valiosos y baratijas que pasaban de un ladrón a otro. Ninguna tienda se salvó y las peticiones de ayuda de los dueños al gobierno mexicano fueron ignoradas. Y en realidad, esta fue solo una de las ocasiones más graves. Pero hubo muchos casos de violencia y saqueos, muy a menudo contra la población francesa en México en ese momento. Años después, ocurrió un incidente más pequeño, pero quizá más trascendental, cuando soldados mexicanos del general y 11 veces presidente Antonio López de Santa Anna saquearon la pastelería de Monsieur Romantel. Comieron sus pasteles, bebieron su vino, robaron sus cubiertos y destruyeron su tienda. Así que Monsieur Romantel solicitó al gobierno mexicano 800 pesos para reemplazar todo lo que había perdido. Pero al igual que las de la masacre en el Parián algunos años antes, su petición cayó en oídos sordos. No llegó a nada. Así que, después de varios años de intentarlo, en 1838 finalmente escribió una carta al rey de Francia, Luis Felipe, pidiendo ayuda. Para entonces, según periódicos mexicanos de la época, su solicitud de pago aumentó a 30,000 o 60,000 pesos, mucho más que los 800 originales. Normalmente no pensarías que al rey de Francia le importaran las quejas de un pastelero a miles de kilómetros. Pero parece que la carta del señor Remontel fue simplemente el croissant que derramó el vaso. Porque después de años de peticiones de otros ciudadanos franceses y una gran suma de dinero que se le debía a los franceses, que había sido prestada por el gobierno mexicano durante la Revolución de Texas, que terminó con la creación de la República de Texas,
Francia decidió contactar al gobierno mexicano y exigir 600,000 pesos, y el gobierno mexicano dijo no, así que el rey francés ordenó a una flota liderada por el contraalmirante Carlos Baudin bloquear todos los puertos mexicanos del Golfo de México y bombardear San Juan de Ulúa. Y así, el 27 de noviembre de 1838 comenzó la batalla de Veracruz, cuando 3 fragatas francesas, junto con 2 bombardas, abrieron fuego contra el supuestamente impenetrable fuerte de San Juan de Ulúa. Baudin escribió después: «Nunca antes había visto un fuego más nutrido y bien dirigido, no tenía otra preocupación que moderar su ardor. A veces señalaba alto al fuego para que el humo de la fortaleza se disipara. Luego ajustábamos la puntería y reanudábamos el fuego con más energía. Durante el bombardeo, 2 depósitos de pólvora explotaron al ser alcanzados y derrumbaron la torre de señales del fuerte. Y al final del día, el fuerte mexicano se había rendido. Bueno, según todos los informes, el gobierno mexicano estaba sorprendido de que esto hubiera sucedido tan rápido, así que rápidamente declaró la guerra a Francia, expulsó a todos los ciudadanos franceses del país y reunió un ejército de 3,200 hombres y los envió a Veracruz, donde serían puestos bajo el mando de los generales Mariano, Arista y Santa Anna. Ahora, Santa Anna había estado viviendo retirado después de que su reputación fuera destruida tras perder la guerra por la independencia de Texas. Esta era su oportunidad de redimirse. El almirante Baudin, francés. Él se sorprendió cuando muy rápidamente un ejército llegó a Veracruz porque esperaba que la pérdida de la fortaleza renovara algunas negociaciones con el gobierno mexicano. Pero su sorpresa rápidamente se convirtió en acción y envió escuadrones para tomar la ciudad, y lo logró. 2 columnas subieron las murallas y una tercera asaltó las puertas y atacó los edificios con los generales mexicanos. Allí capturaron al general Arista, pero Santa Anna escapó y luego regresó con tropas mexicanas para un contraataque. Valientemente, Santa Anna él mismo lideró a sus hombres contra los franceses, y valientemente muchos de ellos murieron mientras los franceses disparaban metralla desde los cañones. Simplemente atravesó las filas mexicanas y murieron 31. 26 resultaron heridos, incluyendo a Santa Anna, quien recibió un disparo en la pierna y terminó teniendo que amputársela. Ahora, la guerra, que técnicamente duró hasta marzo, terminó con el gobierno mexicano acordando pagarle a Francia los 600,000 pesos, cosa que nunca hicieron. Y esa falta de pago terminó, algunos años después, como 20 años más tarde, convirtiéndose en una de las cosas que causaron una guerra mucho más larga y mucho más sangrienta entre Francia y México. Esta guerra incluye la Batalla de Puebla, origen del 5 de mayo. Ahora, en cuanto a la pierna de Santa Anna, esa tiene su propia historia, porque después de perderla, la mandó enterrar. Y usó la historia de su valiente contraataque. Aunque no funcionó contra los franceses como una forma de avivar el fervor político, y eso lo llevó a ser elegido presidente, creo que por 5ª o 6ª vez de las 11 veces que fue presidente, pero no era muy bueno siendo presidente. Aunque estuvo ahí 11 veces, su mandato solo duró unos 6 años. A veces solo fue presidente unas semanas y luego llegaba otra persona. Fue una época muy loca en la historia presidencial de México. Durante uno de sus mandatos en 1842, hizo que desenterraran la pierna en Veracruz y la llevaran en desfile a la Ciudad de México, donde la enterró de nuevo. Pero esta vez fue con un funeral militar completo, con discursos, música y todo tipo de cosas. Y luego, poco después de eso, cuando ya no era popular, unos rebeldes llegaron, desenterraron la pierna, le amarraron una cuerda y la arrastraron por las calles de la Ciudad de México. Después lo expulsaron del poder y tuvo que huir del país. Hasta que en 1846 lo llamaron de regreso como general en la Guerra México-Estados Unidos. Bueno, para este momento la pierna amputada parece haber desaparecido, pero ahora tenía una pierna prostética hecha de madera y corcho. Eso llevaba puesto en la batalla de Cerro Gordo en 1847, pero debió ser incómoda porque durante la batalla decidió almorzar en su carruaje.
y mientras lo hacía, se quitó la pierna. Bueno, cuando la Infantería Voluntaria de Illinois lo encontró y atacó su posición, tuvo la suerte de escapar con vida huyendo a caballo. Pero su pierna protésica no tuvo tanta suerte y fue capturada por la Infantería de Illinois. Hay un dibujo increíble de la batalla donde alguien ondea una pierna protésica capturada. Luego de la victoria, la pierna terminó en Estados Unidos y quizá formó parte del Museo de P.T. Barnum por algunos años. Antes de volver a Illinois, donde la pierna sigue en el Museo Militar del Estado pese a las peticiones de México, un verdadero botín de guerra. Así que creo que hay algunas lecciones que se pueden aprender de esta historia. Primero, no te quites la pierna amputada durante una batalla. Nunca intentes ser presidente de México en el siglo XIX, no funcionará. Y por último, jamás te metas con la repostería francesa, sea croissant, magdalena o puix de mur, como las que están a punto de estar listas para comer. Así que, en cuanto tu repostería y las conservas estén listas, puedes presionar un poco el interior de la repostería y luego rellenarla con las conservas. Después hallé otra receta de esa época que sugería añadir una cereza en almíbar encima, así que la usé como adorno. Aquí estamos, Puy de Mur de 1840, una repostería francesa que vale la pena una guerra. ¿No parece una pintura? Aunque no hice la masa, sigue siendo una repostería delicada, así que estoy bastante satisfecho con el resultado. Sí, vamos a probarlo. Está tan hojaldrado. Esa receta de mermelada es deliciosa y muy dulce, como la mayoría de las recetas antiguas de Francia de esa época. Usan una proporción de 1:1 de fruta y azúcar por peso, así que muchas mermeladas que consigues usan menos azúcar. Tiene mucha azúcar y sabe muy bien, tenía que decirlo. La proporción de masa y mermelada es buena, hay suficiente mermelada. No querría más que eso. Si quisieras, podrías usar mitad mermelada y mitad crema pastelera, chantilly o batida. Creo que sería bueno. Sí. Está muy bueno, la verdad, me encantan esas capas, es algo muy bueno. Así que haz un poco de repostería francesa o simplemente ve y compra algo de repostería francesa en una pastelería y no te pelees por eso, realmente no vale la pena. Nos vemos en la próxima de Saboreando la Historia.